Vamos a entablar comunicación directamente con Damián Dipache, analista económico. Buen día, Damián. Tiki Barral y Fabio Vallejo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día a los dos. Bueno, muy bien. Queremos conocer un poco cuál es tu visión respecto a los precios cuidados, cómo va a impactar esto realmente en el consumo, porque uno de los objetivos es establecer precios de referencia. Yo leía el fin de semana que la referencia no es para el consumidor, sino más bien para el empresario, para que, digamos, el empresario, teniendo en cuenta el precio de los productos de precios cuidados, bueno, no puede aumentar mucho más allá de eso, ¿no? De lo que se ha establecido con ciertas marcas. ¿Considerás que es así, que ese precio de referencia es más para los empresarios que para el consumidor? Bueno, sí, es así, es un precio de ancla de referencia para esa categoría. Ahora, la realidad, lo que termina sucediendo, que en realidad es precio de referencia en canales de grandes superficies comerciales, grandes cadenas, porque el autoservicio por ahora chino, si bien se está negociando, no está incluido, autoservicio nacional tampoco, despensas, almacenes, no tienen la posibilidad de tener ese nivel de acuerdo porque son todas razones sociales independientes. Es muy difícil controlar los precios en toda la cadena comercial minorista. Ujú. Y después, si puede servir o no, venimos con precios cuidados del año 2014 y la realidad es que si se solucionaría la inflación con precios cuidados, directamente sería el programa antiinflacionario. La realidad es que no se solucionó, de hecho terminamos el año 2019 con la inflación más alta de 1992, ¿no? Ujú. Reitero, es para una canasta básica tener precio de referencia, pero el problema es lo que está por fuera de eso. Claro. Hoy una de las informaciones tiene que ver con la cantidad de impuestos que se van en esos precios cuidados o los impuestos que, digamos, son altísimos aún para esos precios cuidados. Sí, muy buen informe del IARAF. Ahí lo que muestra es que una canasta de alimentos de 3.000 pesos, de alimentos y bebidas, el Ujú. 41% son impuestos. Y la realidad es que cuando compras, muestra una bebida cola de 82 pesos, casi la mitad es impuestos. Ujú. Y bueno, cuando ves los impuestos que hay, tenés impuesto al valor agregado, tenés ganancias, tenés ingresos brutos, tenés tasa de seguridad y de higiene, tenés impuestos internos, tenés el impuesto a los créditos y débitos, impuesto al cheque, por lo cual ahí te muestra que si hay una forma muy pero muy eficiente de cuidar el precio, es que el Estado bajo los impuestos. Claro. Claro, absolutamente. Ahora, Damián, vos recién, o te noté por lo menos escéptico en cuanto a que, digamos, estos precios cuidados, esta nueva etapa de precios cuidados pueda bajar la inflación, pero sí, digamos, alienta el consumo, efectivamente, el objetivo que es ese, aparentemente, eh, se podría ver reflejado en un mayor consumo, en una mayor actividad del consumo. Alienta el consumo de estas categorías, porque claramente van a tener un precio estable durante un trimestre y van a estar dentro de este programa durante un año, por lo cual alienta el consumo de esas categorías. Lo que estamos viendo es que frente a guarismos muy malos del año 2019, si vamos a un contexto donde el Estado está intentando desindexar precio de la economía, congelando tarifas de transporte público, luz, gas, nafta, dólar planchado, e indexar ingresos, o sea, mejora el poder adquisitivo de ciertos sectores, jubilados, pensionados, AUH, trabajador público, trabajador privado. Eso seguramente va a hacer generar una desaceleración de la caída del consumo en los próximos meses, lo cual implica que esté solucionado el tema de la inflación en el corto plazo. Ujú. Porque después en el segundo semestre vas a tener que ver cómo va a ser el nuevo cuadro tarifario, cuál va a ser el tipo de cambio y lo más importante acá es ver cómo cierra la brecha fiscal este Estado y va a estar muy pendiente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si no, hoy, ante no tener la posibilidad de endeudarse, parte va a seguir siendo con emisión monetaria, por lo menos la deuda en pesos. Damián, lo que pasó la vez anterior de los precios cuidados es que muchas veces encontrabas vos los productos en góndolas, pero otras veces vos ibas y no tenías la referencia del precio cuidado porque no estaba el producto y había un faltante notorio. ¿No sabés si esto también se llegó a hablar en la mesa de negociaciones como para que evidentemente cada consumidor que vaya a buscar el precio cuidado lo encuentre en góndola?
Generalmente lo que tenés en la primera etapa del programa, que es esta, es un mayor nivel de cumplimiento porque es un muy buen precio. De hecho, nosotros hemos cruzado con otros canales de comercialización o en pata o incluso otros canales de comercialización. Están por debajo del precio de referencia de algunas categorías, llámese China o Autoservicio Nacional. Lo que pasa en la curva de este programa, ya al mes y medio o el tercer mes, comienza a estar en oferta o promoción. De acuerdo a cómo acelere la inflación, está el incentivo por parte del oferente, o sea, el proveedor, productor industrial alimenticio, de entregar la misma cantidad o no al supermercado. Eso claramente tiene que ver con si hay una desaceleración inflacionaria en los próximos meses o no. Y parecería ser que en el corto plazo vamos a ir hacia una inflación piso del 3%, no bajaría por más que eso, ¿no? Damián, estoy leyendo en estos momentos una nota tuya que haces una comparación con un juego de palabras muy interesante, si es cuestión de peso o cuestión de precios, hablando de la ley de emergencia económica. ¿Nos podés explicar brevemente de qué se trata este concepto que introducís? Sí, es mi columna de ámbito financiero de hoy, en el cual muestro que la cuestión de peso del Estado, o sea, la alta presión tributaria que genera sobre el sector privado, también impacta en los niveles de precio de la economía, por lo cual evidentemente es un poco cruzar con lo de Arás, que yo no lo había visto, lo vi hoy a la mañana. Sí. Claro, porque tiene que ver con eso, justamente. Claro, exactamente. Entonces, tenés la cuestión de peso del Estado, que nunca se habla, y siempre se habla de la cuestión de precios del sector privado. O sea, si bien el sector privado tiene parte de participación en esa formación de precio, el control de peso del Estado respecto de esa tributación es muy importante, porque estabas diciendo que en una canasta de alimentos y bebidas el 41% se lo lleva el Estado y en una bebida cola se lo lleva más del 50%. Entonces, cuidar los precios tiene que ver con que el Estado baje el peso y termine con la obesidad, con esa sobreabundancia de necesidad de financiarse con el sector privado y en este caso, con el último eslabón de la cadena, porque por ejemplo el IVA, que es el 21%, es un impuesto regresivo, lo paga cualquiera independientemente del nivel de ingreso, ¿no? Claro, es muy gráfico lo que vos describís, porque claro, mencionás que el sector privado está cada vez más flaco, en definitiva, y el Estado está cada vez más obeso y está poco dispuesto a bajar su peso, ¿verdad? Mirá, lo comparo con el programa de televisión. ¿Recordarán el programa Cuestión de Peso? Que Sí, sigue claro. vigente. Sí. Y muestro que en ese mismo periodo, 2016, cuando empezó el programa hasta ahora, pasaron creo que 4 o 5 conductores. Y en la economía, cartera de economía, duplicamos la cantidad de conductores, o sea, la cantidad de ministros de economía, por lo cual fue un fracaso. Pero a su vez muestro que en el año 2002, y esto es un informe de Lieral, la presión tributaria respecto al Producto Bruto Interno era el 17,6%. Ya en el año 2006, cuestión de peso, era el 26%. Con Macri termina en el 28%. Y con la ley de emergencia económica, que obviamente es más impuesto, vamos a terminar el 2020 proyectado 29,6%. Cada vez somos más obesos, cada vez hay que pagar más impuestos y cada vez lo vamos a ver más en el sector privado, que es más flaco, y un Estado más obeso. Inevitablemente, Damián, se necesita una reforma impositiva, teniendo en cuenta todos estos números que me estás mencionando, para justamente ayudar al sector privado que está cada vez más flaco. Si vos haces un plan para bajar de peso, el primero que tiene que hacer el plan es el Estado, porque si el Estado no baja de peso, claramente tiene que financiar su alimentación con el sector privado. Entonces no hay plan tributario posible si el Estado no baja su peso. Y desgraciadamente, como cualquier programa para bajar de peso, tiene que ser gradual y tiene que implicar ser injusto. Es decir, ¿de dónde dejo de comer? Claro. Y me parece a mí que es injusticia, porque él debería dejar de comer de muchos lugares, debería empezar por el microempresario. Microempresario en Argentina, que es el 85% del volumen empresario en Argentina, y que tiene 2 falencias muy grandes. Primero, el paso de monotributo a responsable inscripto, que es voraz, se lo come. Sí. Y segundo,
es qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, que cada vez son menos las que se convierten en grandes en Argentina, y estamos atravesando un proceso de certificación empresaria del año 2011 a la fecha. Ujú. Es muy interesante, Damián, realmente, bueno, no terminé de leer la nota completa, pero me parece interesante los conceptos que vertís. Recomiendo a la gente que lo pueda leer y compartir también porque es muy gráfico, explicado así de esta manera como vos lo estás explicando y haciendo esta comparación simpática también, si se quiere, aunque no es simpático el tema de fondo, pero para que todos lo entendamos, ¿verdad? Te agradezco muchísimo. Sí, Antes de cerrar la nota, sí. te un dato A ver, que cito en esa nota, que no es nuestro, es del Banco Mundial. a ver. El Banco Mundial muestra que Argentina en presión tributaria está en el puesto número 170 de 190 países que mide. Ujú. Y la ganancia neta sobre impuestos es del 105%. Muchos decían, ¿cómo puede ser del 105%? Sí. Si una empresa tiene que estar en el sector formal y gana 1.000 pesos, le tiene que pagar al Estado 1.050. Y que le tiene que pagar más impuestos de lo que ganó, porque incluso hay adelantos que te pide el Estado para financiar a esa obesidad. Claro. Por lo cual, ¿qué termina generando eso? Que sea un desincentivo fuerte a la inversión, pero un desincentivo más fuerte aún a la formalidad, porque los agentes económicos son tributarios y van a poder pagar hasta cuando pueden. Claro. Bueno, lo mencionábamos la semana pasada también que se conoció un informe con respecto a esto, ¿no? Que las pymes tenían que pagar un 106% de impuestos. O sea, es realmente una situación muy compleja para atraer inversiones, que es lo que se necesita. Damián, te quiero agradecer muchísimo, como siempre, esta comunicación con Radio Latina. Sos muy amable. Un placer, chicos. Abrazo grande. Gracias. Damián Dipache hablaba con nosotros, analista económico.